te están amando mal. Estás amando desde el lugar equivocado. Y mientras no cambies de sitio, todo lo que vivas se repetirá con distinto rostro. Nadie te enseñó esto. Nadie te habló de la silla invisible, pero desde ella, eliges, esperas, sufres o te pierdes. Hoy no vas a aprender a amar mejor. Vas a aprender desde dónde estás amando. Prólogo. El lugar que nadie te explicó. Nadie te enseñó esto. Te enseñaron a amar. A esforzarte. A no rendirte. Pero nadie te explicó que no es lo que haces. Es desde donde lo haces. Puedes decir las palabras correctas. Puedes dar todo lo que tienes. Y aún así, terminar sintiéndote vacío. No porque ames mal, sino porque estás en el lugar equivocado. Hay un punto invisible, desde el que eliges, desde el que esperas, desde el que toleras, y también desde el que te pierdes. No se ve, nadie habla de él, pero dirige más tu vida que cualquier decisión consciente. Desde ese lugar, eliges a quién amar. Desde ese lugar, decides cuánto soportar. Y desde ese mismo lugar, justificas lo que en el fondo sabes que no encaja. Lo llamaremos la silla. No es un objeto. Es una posición. Un lugar interno. Desde el que vives. Y lo más importante, no siempre estás sentado en la misma. A veces, te colocas por debajo. Y empiezas a dar más de lo que recibes. Otras veces, intentas sostener lo que no te corresponde. Y en raros momentos, vuelves a ti. Sin esfuerzo. Sin ruido. Solo, estando en tu lugar. No es el amor lo que te confunde. No es la otra persona. Es la silla. Desde la que estás amando. Y hasta que no aprendas a reconocerla, todo lo que vivas se repetirá. Con otro rostro. Con otro nombre. Pero desde el mismo lugar. Hoy, no vas a aprender a amar mejor. Vas a aprender a sentarte donde realmente te corresponde. Capítulo 1. La silla invisible en las relaciones. Nunca empieza como imaginas. No te sientas un día y decides perderte. No eliges conscientemente dar más de lo que recibes. No planeas quedarte donde no te eligen. Simplemente, ocurre. Empieza con algo pequeño. Una conversación que te gusta. Una mirada que interpretas. Una sensación que te abre. Y sin darte cuenta, ya estás dentro. Pero lo que no ves es desde donde has entrado. Porque no todas las historias comienzan desde el mismo lugar. Dos personas pueden vivir exactamente lo mismo y experimentarlo de forma completamente distinta. No por lo que ocurre fuera, sino por la silla en la que están sentadas por dentro. Desde ahí, cambia todo. Desde esa posición, interpretas cada gesto. Desde esa posición, decides si esperas o avanzas. Desde esa posición, te acercas o te abandonas. Y lo más curioso es esto. Rara vez te das cuenta en qué lugar estás. Crees que estás eligiendo. Pero en realidad, estás reaccionando. Crees que estás viendo la realidad. Pero en realidad, estás filtrando. Crees que estás amando. Pero en realidad, estás repitiendo. Porque la silla no solo define lo que haces. Define lo que permites. Lo que justificas. Y lo que callas. Desde una posición, una ausencia parece lógica. Desde otra, la misma ausencia duele. Desde una silla,
Esperas con paciencia. Desde otra. Esperas con ansiedad. Y desde otra. Simplemente no esperas. No es la otra persona la que crea esa diferencia. Es tu lugar. Ahí está el punto que cambia todo. No es quien tienes delante. Es desde donde lo estás mirando. Puedes estar con alguien que te da poco y sentir que es suficiente. O estar con alguien que te da mucho y sentir que no es real. Porque cuando no estás en tu lugar, nada encaja del todo. Siempre hay algo que dudas. Algo que interpretas. Algo que intentas ajustar. Y poco a poco, sin hacer ruido, empiezas a moverte. Te adaptas un poco más. Cedes un poco más. Esperas un poco más. Hasta que un día, te das cuenta de algo incómodo. Ya no estás donde empezaste. Te has desplazado. No físicamente. No externamente. Internamente. Y ese movimiento es el que cambia toda la historia. Porque cuando cambias de silla, cambian tus decisiones. Cambia lo que aceptas. Cambia lo que toleras. Cambia lo que necesitas. Y sin darte cuenta, empiezas a construir una relación. Desde un lugar que no es el tuyo. Ahí es donde empieza la confusión. Porque sigues siendo tú. Pero ya no estás en ti. Sigues sintiendo. Pero ya no estás claro. Sigues presente. Pero ya no estás centrado. Y entonces aparece la pregunta. Esa que todos se hacen en algún momento. ¿Por qué esto no se siente bien? Si al principio sí lo parecía. La respuesta no está en el otro. Nunca lo estuvo. La respuesta está en el momento exacto. En el que te moviste de tu lugar. Sin darte cuenta. Ahí empezó todo. Y hasta que no veas ese movimiento, seguirás creyendo que el problema está afuera. Pero no lo está. Está en la silla. Desde la que empezaste a amar. Y eso es lo que vamos a aprender a ver. Capítulo 2. Cuando te sientas por debajo. No ocurre de golpe. Nadie se coloca por debajo. De forma consciente. No te dices a ti mismo. Voy a valer menos en esta relación. Sucede de manera silenciosa. Casi imperceptible. Empieza cuando algo te importa. Cuando esa persona te toca más de lo que esperabas. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a ajustar. Un poco al principio. Luego, un poco más. Cambias el tono. Mides las palabras. Piensas 2 veces antes de decir algo. No porque seas débil, sino porque no quieres perder lo que sientes. Y ahí comienza el desplazamiento. Empiezas a observar más de lo normal. A interpretar silencios. A buscar señales. A preguntarte cosas que antes ni siquiera te habrías planteado. ¿Habrá entendido esto? ¿Le habrá molestado aquello? ¿Debería haber dicho algo distinto? Y sin darte cuenta, ya no estás actuando libremente. Estás reaccionando. Ese es el primer indicador. Cuando dejas de ser natural. Para empezar a ser cuidadoso. Cuando dejas de expresarte. Para empezar a medir. Ahí, ya no estás en tu lugar. Pero aún no duele. Todavía no. Porque lo compensas. Te dices que es normal. Que es parte del proceso. Que las cosas necesitan tiempo. Y sigues. Das un poco más. Cedes un poco más. Esperas un poco más. Hasta que aparece algo distinto. Una pequeña incomodidad. Una sensación difícil de explicar.
como si algo no encajara del todo. Como si hubiera una ligera desigualdad. Pero no la nombras. La suavizas. La justificas. Te dices que estás exagerando. Y continúas. Ahí es donde el movimiento se hace más profundo. Porque ya no solo estás adaptándote. Estás empezando a dejar de escucharte. Lo que antes era claro, ahora se vuelve difuso. Lo que antes era evidente, ahora lo dudas. Y poco a poco, empiezas a necesitar. Necesitas respuestas. Necesitas señales. Necesitas claridad. No porque seas dependiente, sino porque te has alejado de ti. Y cuando te alejas de ti, buscas fuera lo que antes tenías dentro. Ahí aparece el desequilibrio. Porque el otro no ha cambiado necesariamente. El que se ha movido eres tú. Te has colocado un poco más abajo. Y desde ahí, todo se percibe distinto. Un gesto mínimo parece importante. Una ausencia pequeña pesa más. Un silencio breve se alarga. No porque el otro haga más o menos, sino porque tú estás en una posición distinta. Desde abajo, todo se siente más incierto, más frágil, más inestable. Y entonces haces algo muy humano. Intentas recuperar equilibrio, dando más. Si soy más comprensivo, si soy más paciente, si doy lo mejor de mí, esto funcionará. Pero no funciona así. Porque no estás equilibrando. Estás profundizando el desequilibrio. Cuanto más das desde abajo, más confirmas tu posición. Más refuerzas la idea de que tienes que hacer algo para ser elegido. Y ahí, el amor empieza a doler. No por lo que es, sino por desde donde lo estás viviendo. Porque amar desde tu lugar no desgasta, no genera ansiedad constante, no te hace cuestionarte a cada paso. Eso ocurre cuando ya no estás donde deberías. Y en ese punto, llega una sensación difícil de ignorar. Empiezas a sentir que no eres tú, que algo ha cambiado, que te estás comportando de una manera que no reconoces del todo. Pero sigues. Porque todavía hay esperanza. Todavía crees que si haces lo correcto, todo volverá a encajar. Pero no volverá. Porque no es el otro quien tiene que cambiar. Es el lugar desde el que tú estás. Y mientras no veas eso, seguirás intentando resolver desde la misma posición que te descolocó. Y desde ahí, nada se resuelve. Solo se alarga. Solo se sostiene. Solo se repite. Hasta que un día, ya no puedes ignorarlo más. Y entonces, empiezas a preguntarte, ¿cómo has llegado hasta ahí? La respuesta es simple. Te moviste. Poco a poco. Sin ruido. Sin darte cuenta. Y ahora, estás sentado en un lugar que no es el tuyo. Y desde ahí, nadie puede sentirse bien. Capítulo 3. El espejismo de salvar. No siempre duele de inmediato. A veces, se siente como propósito. Como si estuvieras haciendo lo correcto. Como si amar fuera quedarte un poco más. Entender un poco más. Sostener un poco más. Porque ves algo en esa persona. Algo que otros no ven. Algo que te hace pensar. Que solo necesita tiempo. Que solo necesita comprensión. Que solo necesita que alguien no se rinda. Y ahí es donde empieza el espejismo. No estás viendo lo que es,
Estás viendo lo que podría ser. Y eso cambia todo. Porque cuando amas lo que es, ves con claridad. Pero cuando amas lo que imaginas, empiezas a construir una historia, una versión posible, una evolución futura, una promesa implícita, aunque nunca haya sido dicha. Empiezas a llenar espacios, a interpretar gestos, a darle significado a lo que apenas existe, y sin darte cuenta, te conviertes en sostén, no de la relación, sino de la idea. Sostienes lo que crees que puede llegar a ser. Sostienes el potencial. Sostienes la expectativa. Y eso cansa. Pero no lo llamas cansancio. Lo llamas paciencia. Lo llamas compromiso. Lo llamas amor. Y sigues. Das más. Escuchas más. Comprendes más. Te adaptas más. Siempre con la sensación de que estás construyendo algo. Pero en realidad, estás compensando. Cubres lo que falta. Justificas lo que no encaja. Suavizas lo que te incomoda. Porque has invertido tiempo, energía, emoción. Y ahora, soltar parece perder. Pero no estás perdiendo una relación. Estás perdiendo una ilusión. Y eso cuesta más. Porque no se rompe algo real. Se rompe lo que esperabas que fuera real. Ahí es donde aparece la resistencia. Sigues creyendo que puede cambiar. Que en el fondo, sí siente que solo necesita darse cuenta. Y mientras esperas, te quedas. Mientras interpretas, te quedas. Mientras sostienes, te quedas. Pero hay algo que no ves. Cada vez que te quedas desde ahí, te alejas un poco más de ti. Porque no estás eligiendo desde claridad. Estás eligiendo desde esperanza. Y la esperanza, cuando no está sostenida por hechos, se convierte en una trampa. Te mantiene ahí. Sin avanzar. Sin soltar. Sin resolver. Solo esperando. Y en esa espera, vas cediendo. Cedes tiempo. Cedes energía. Cedes límites. Hasta que un día, te das cuenta de algo incómodo. Estás haciendo más de lo que te corresponde. Estás sosteniendo más de lo que es tu lugar. Estás intentando salvar algo que no depende de ti. Y ahí aparece una verdad difícil. No puedes construir una relación por dos. No puedes sostener un vínculo si el otro no está presente de la misma forma. No puedes amar y al mismo tiempo empujar para que exista. Porque eso ya no es amor. Es esfuerzo dirigido a llenar un vacío que no es tuyo. Y mientras haces eso, te desgastas. No de golpe, sino lentamente. Como una fuga constante que no ves hasta que ya te ha vaciado. Y entonces aparece el cansancio real. No el físico. El emocional. Ese que no se quita descansando. Ese que no se calma entendiendo. Ese que solo se resuelve cuando dejas de sostener lo que no es tuyo. Ahí es donde el espejismo se rompe. Cuando dejas de mirar lo que podría ser y empiezas a ver lo que es. Sin adornos. Sin interpretación. Sin esperanza añadida. Solo realidad. Y la realidad no necesita ser empujada. No necesita ser imaginada. No necesita ser sostenida. Simplemente es. Y cuando la ves,
algo cambia. Dejas de intentar salvar. Dejas de justificar. Dejas de esperar lo que no está ocurriendo. Y en ese momento, vuelves un poco más a tu lugar. Porque entiendes algo esencial. No estás aquí para rescatar. No estás aquí para transformar a nadie. No estás aquí para construir solo. Estás aquí para compartir. Desde donde tú estás. Y si el otro no está ahí, no hay nada que sostener. Solo algo que ver. Y quizá, algo que soltar. Capítulo 4. Cuando ya no sabes dónde estás. No siempre es claro. De hecho, casi nunca lo es. Si todo fuera evidente, te irías sin dudar. O te quedarías sin cuestionarte. Pero no funciona así. Hay momentos en los que todo encaja. Conversaciones que fluyen. Gestos que parecen sinceros. Instantes donde sientes que sí. Y luego, sin aviso, algo cambia. Una distancia sutil. Un silencio inesperado. Una energía distinta. Nada lo suficientemente grande como para romper. Pero sí lo bastante fuerte. Como para inquietar. Y ahí empieza el movimiento interno. Empiezas a pensar. A repasar. A reconstruir lo que pasó. Intentas encontrar el punto exacto. En el que algo cambió. Pero no lo encuentras. Porque no siempre hay un momento claro. A veces, solo hay una sensación. Y esa sensación es la que te descoloca. Un día estás tranquilo. Al siguiente, dudas. Un día te sientes elegido. Al siguiente, inseguro. Un día no necesitas nada. Al siguiente, necesitas respuestas. Y así, empiezas a moverte entre estados. Sin darte cuenta. Sin controlarlo del todo. Como si algo dentro de ti no terminara de estabilizarse. Ese es el péndulo. El vaivén. El lugar donde ya no estás perdido del todo. Pero tampoco estás firme. Y en ese espacio, todo se vuelve confuso. Porque no puedes afirmar que está mal. Pero tampoco puedes decir que está bien. Entonces haces lo que hace la mente. Cuando no tiene claridad. Intenta resolver. Analiza. Interpreta. Busca señales. Convierte pequeños detalles en posibles respuestas. Un mensaje corto significa algo. Un retraso significa algo. Un cambio de tono significa algo. Y sin darte cuenta, estás viviendo más en tu cabeza que en la realidad. No estás viendo lo que ocurre. Estás intentando entender lo que crees que ocurre. Y eso cansa. Porque nunca es suficiente. Nunca llegas a una conclusión estable. Siempre hay otra posibilidad. Otra interpretación. Otra duda. Y mientras tanto, tu cuerpo lo siente. Tensión. Inquietud. Esa sensación constante de que algo no termina de estar bien. Pero sigues. Porque también hay momentos buenos. Momentos que te hacen dudar. De tus propias dudas. Y ahí es donde el péndulo se refuerza. Porque cada vez que algo encaja, te quedas. Cada vez que algo falla, te cuestionas. Y en ese ciclo, pierdes referencia. Ya no sabes si estás exagerando. Si estás siendo justo. Si estás viendo claro. O proyectando. Y entonces aparece una pregunta silenciosa. ¿Soy yo? ¿O es esto? Y esa pregunta es el punto más delicado. Porque cuando llegas ahí,
Ya no solo dudas de la situación. Empiezas a dudar de ti, de tu percepción, de tu intuición, de tu manera de sentir. Y ese es el momento exacto en el que te has alejado demasiado de tu lugar. Porque cuando estás en ti, puedes no tener todas las respuestas, pero tienes claridad suficiente. Sabes cómo se siente lo que encaja. Sabes cómo se siente lo que no. No necesitas pruebas constantes. No necesitas interpretar cada detalle. Pero aquí, sí. Aquí necesitas confirmar. Necesitas entender. Necesitas asegurar. Porque en el fondo, ya no estás seguro. Y esa inseguridad no viene del otro. Viene de tu posición. De ese lugar inestable. Desde el que estás viviendo la relación. Porque cuando te mueves de tu centro, todo se vuelve relativo. Todo depende. Todo fluctúa. Y entonces buscas fuera lo que solo puedes recuperar dentro. Estabilidad. Claridad. Tranquilidad. Pero no la encuentras. Porque no está fuera. Nunca lo estuvo. Está en el lugar al que dejaste de volver. Y mientras sigas en ese vaivén, seguirás intentando resolver. Desde la confusión. Y desde ahí, nada se resuelve. Solo se prolonga. Solo se repite. Solo se complica. Hasta que un día, te cansas. No de la persona. No de la situación. Sino de no entender. De no sentirte firme. De no saber dónde estás. Y ese cansancio es el inicio de algo distinto. Porque cuando ya no puedes sostener la confusión, empiezas a buscar claridad. No fuera. Dentro. Y ahí empieza el regreso. Aunque todavía no sepas cómo. Capítulo 5. Observar sin interpretar. Hay un momento en el que te cansas de pensar. No porque hayas entendido todo, sino porque te das cuenta de que pensar no te está dando respuestas. Te ha dado vueltas. Te ha dado hipótesis. Te ha dado historias. Pero no claridad. Y entonces, aunque no lo sepas aún, algo en ti empieza a cambiar. Empiezas a observar. No como antes. Antes observabas para entender. Ahora, empiezas a observar para ver. Y parece lo mismo. Pero no lo es. Antes mirabas. Y añadías significado. Ahora miras. Y te detienes ahí. Sin completar. Sin interpretar. Sin inventar lo que no está. Y en ese pequeño cambio, aparece algo nuevo. La realidad. Simple. Directa. Sin adornos. Sin intención oculta. Sin mensajes escondidos. Lo que ocurre. Es lo que ocurre. Nada más. Pero esto, al principio incomoda. Porque estás acostumbrado a llenar los espacios. A explicar los silencios. A suavizar las ausencias. A construir una versión que te permita quedarte. Pero cuando dejas de hacerlo, todo se vuelve más evidente. Si alguien quiere, se nota. Si alguien no está, también. Si hay interés, es claro. Si no lo hay, también. Sin matices. Sin necesidad de analizar. Sin necesidad de buscar pruebas. Y eso puede doler. Porque elimina la esperanza imaginada. Elimina la duda que sostenía la historia. Elimina la posibilidad de que quizás sí. Pero a cambio,
te devuelve algo mucho más valioso. Te devuelve a ti. Porque cuando dejas de interpretar, dejas de perderte. Ya no necesitas encajar lo que no encaja. Ya no necesitas justificar lo que incomoda. Ya no necesitas convencerte de que todo está bien. Simplemente ves. Y ver es suficiente. Porque ver con claridad te coloca automáticamente en otro lugar. Un lugar más firme, más estable, más real. Desde ahí, no reaccionas igual. No persigues igual. No esperas igual. Porque ya no estás respondiendo a una historia. Estás respondiendo a lo que realmente está ocurriendo. Y eso cambia todo. Antes, un mensaje tardío generaba dudas. Ahora, es solo un mensaje tardío. Antes, un silencio abría 1000 preguntas. Ahora, es solo un silencio. Antes, un gesto mínimo te sostenía. Ahora, no cambia lo esencial. No porque te hayas vuelto frío, sino porque te has vuelto claro. Y la claridad no necesita adornos. No necesita explicaciones extra. No necesita segundas lecturas. Solo necesita presencia. Pero hay algo importante. Observar sin interpretar. No significa ignorar lo que sientes. No significa desconectarte. No significa volverte indiferente. Significa algo mucho más preciso. Sentir. Sin distorsionar. Ver. Sin añadir. Estar. Sin moverte innecesariamente. Y desde ahí, empiezas a recuperar tu lugar. No porque hayas tomado una decisión. Capítulo 6. Volver a tu lugar. No es un gran momento. No hay revelación espectacular. No hay una escena que lo cambie todo. Es algo mucho más simple. Te das cuenta. Sin drama. Sin ruido. Sin necesidad de explicarlo. Simplemente. Ves claro. Y cuando ves claro, ya no puedes volver a no verlo. Ahí empieza el regreso. No hacia la otra persona. No hacia la relación. Hacia ti. Pero no como antes. No desde la emoción. No desde la reacción. Desde algo más estable. Más silencioso. Empiezas a notar pequeños cambios. Dejas de escribir ese mensaje impulsivo. Dejas de revisar constantemente. Dejas de anticipar lo que el otro hará. No porque te obligues, sino porque ya no lo necesitas. Y eso cambia todo. Porque durante mucho tiempo te movías, reaccionabas, ajustabas. Ahora no. Ahora te quedas. No te precipitas. No persigues. No empujas. Simplemente permaneces. Y desde esa quietud recuperas algo que habías perdido. Tu centro. Ese lugar donde no necesitas hacer más para sentirte suficiente. Ese lugar donde no tienes que demostrar para ser visto. Ese lugar donde no te adaptas para no perder. Y al principio puede parecer extraño, porque estás acostumbrado al movimiento, a la acción, a la respuesta constante. Pero aquí no hay urgencia, no hay prisa, no hay necesidad de resolver inmediatamente. Y eso puede incomodar, porque el silencio, cuando vienes del ruido, parece vacío, pero no lo es. Es espacio. Espacio para verte. Espacio para sentir sin interferencias.
espacio para notar qué es realmente lo que está pasando. Y en ese espacio, empiezas a darte cuenta de algo importante. No necesitas hacer nada más para que algo sea claro. Si alguien quiere estar, estará. Si alguien no está, también se verá. Sin que tú intervengas, sin que tú ajustes, sin que tú sostengas. Y esa comprensión te devuelve una tranquilidad distinta. No la tranquilidad que viene de que todo esté bien, sino la que viene de saber que tú estás en tu lugar. Y desde ahí, todo se ordena de otra forma. Tus decisiones cambian. No eliges desde la falta. No eliges desde la duda. Eliges desde la coherencia. Desde lo que encaja contigo. Desde lo que no te obliga a moverte de ti. Y eso tiene un efecto inmediato. Dejas de perseguir. No como estrategia, sino como consecuencia. Porque cuando estás en tu lugar, no necesitas ir detrás de lo que no se acerca. Dejas de explicar. No porque no puedas, sino porque ya no necesitas convencer. Dejas de sostener. No porque no quieras, sino porque entiendes que no es tu función. Y entonces, algo se alinea. No fuera, dentro. Y cuando eso ocurre, la relación cambia. O se transforma, o se disuelve. Pero en ambos casos, hay algo que no vuelve a pasar. No te pierdes, porque ya sabes reconocer. Cuando te estás moviendo, ya sabes sentir. Cuando algo no encaja, ya sabes parar. Antes de alejarte de ti. Y eso es lo que marca la diferencia. No es no sentir. No es no implicarte. No es no amar. Es amar. Sin salir de tu lugar. Es estar. Sin abandonarte. Es elegir. Sin traicionarte. Y desde ahí, todo lo que venga, será distinto. No perfecto. No ideal. Pero real. Y sobre todo, sostenido desde ti. Ese es el regreso. No hacia alguien. Hacia el único lugar. Desde el que todo tiene sentido. Tu lugar. Capítulo 7. Amar sin abandonarte. Amar no es el problema. Nunca lo ha sido. El problema es desde donde amas. Porque puedes amar mucho. Y aún así, perderte. Puedes sentir profundamente. Y aún así, descolocarte. Puedes entregarte. Y aún así, dejarte atrás. No por falta de amor, sino por falta de lugar. Durante mucho tiempo, confundiste amar con adaptarte. Con entender siempre. Con ceder cuando algo no encajaba. Con quedarte incluso cuando dudabas. Pensabas que eso era compromiso. Pensabas que eso era profundidad. Pero no lo era. Era desplazamiento. Era moverte poco a poco. Fuera de ti. Y ahora, empiezas a ver la diferencia. Amar no es ajustarte constantemente. No es reducirte para que el otro encaje. No es sostener lo que no se sostiene solo. Amar no exige que te abandones. Al contrario, el amor real solo puede existir cuando tú estás presente en ti. Cuando no desapareces para que el otro esté. Cuando no te callas para evitar incomodidad. Cuando no te adaptas hasta dejar de reconocerte. Porque en el momento en que te pierdes, la relación deja de ser un encuentro y se convierte en un desequilibrio, donde uno da más, donde uno sostiene más,
donde uno espera más. Y ese uno eras tú. Pero ahora algo ha cambiado. Ya no te entregas igual. No porque ames menos, sino porque te has recuperado. Empiezas a sentir sin desbordarte, a implicarte sin desaparecer, a estar sin moverte de tu centro. Y eso transforma la forma en la que amas. Ya no necesitas demostrar. No necesitas convencer. No necesitas hacer más para que algo funcione, porque entiendes algo esencial. El amor no se construye a base de esfuerzo unilateral. Se construye cuando dos personas están en su lugar, ni por encima, ni por debajo, al mismo nivel. Y desde ahí, todo fluye distinto. La comunicación es más simple. La presencia es más real. La conexión no se fuerza, porque no hay necesidad de compensar. No hay necesidad de equilibrar. No hay necesidad de sostener lo que falta. Solo hay intercambio. Pero esto también implica algo importante. No todo el mundo puede encontrarte en ese lugar. No todo el mundo está dispuesto a estar ahí. Y eso ya no lo ves como un problema. Antes intentabas adaptarte. Ahora observas. Antes intentabas sostener. Ahora permites que se revele. Porque cuando tú estás en tu lugar, ya no necesitas comprobar nada. La dinámica lo muestra sola. Si hay reciprocidad, se siente. Si no la hay, también. Sin esfuerzo. Sin análisis. Sin confusión. Y entonces, amar deja de ser una lucha. Deja de ser un esfuerzo constante. Deja de ser algo que tienes que mantener. Y se convierte en algo mucho más simple. Presencia. Intercambio. Coherencia. Pero sobre todo, respeto por ti. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. No puedes amar bien si te abandonas en el proceso. No puedes construir algo sano si tú no estás en tu lugar. No puedes sostener una relación si para hacerlo tienes que dejarte atrás. Y eso, ya no estás dispuesto a hacerlo. No desde el orgullo. No desde la rigidez. Desde la claridad. Desde el reconocimiento de lo que eres y de lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Y ahí, el amor cambia. Se vuelve más tranquilo, más limpio, más real. No porque sea perfecto, sino porque tú ya no te mueves de donde estás. Y desde ese lugar, amar ya no te rompe, te sostiene. Porque por primera vez, no estás perdiéndote. Mientras amas, estás quedándote contigo. Capítulo 8. La silla en tu vida diaria. No ocurre solo en el amor. Nunca ha ocurrido solo ahí. Lo que viviste en esa relación no era una excepción. Era un reflejo. Porque la silla no cambia según la persona. Cambia según tú. La llevas contigo. En cada decisión. En cada conversación. En cada lugar donde te posicionas. En el trabajo. También estás en una silla. A veces hablas desde seguridad. Otras, dudas de lo que sabes. A veces te colocas al mismo nivel. Otras, te haces más pequeño de lo que eres. No porque no tengas valor, sino porque te has movido. En tus relaciones, también ocurre. Con amigos, con familia. Hay momentos en los que te expresas con claridad. Y otros,
en los que prefieres callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque estás en una posición distinta, más abajo, más insegura, más pendiente de la reacción del otro, que de lo que tú sientes. Y ahí, vuelves a moverte, pero no lo notas, porque ya te es familiar. Ese pequeño ajuste, ese silencio innecesario, ese gesto de adaptarte, parece normal, pero no lo es. Es el mismo patrón, el mismo movimiento, la misma forma de salir de ti, sin darte cuenta. Incluso cuando estás solo, también hay una silla. La forma en la que te hablas, la forma en la que te juzgas, la forma en la que te tratas. A veces te sostienes. Otras, te exiges más de lo necesario. Te criticas. Te cuestionas. Te reduces. No porque lo merezcas, sino porque te has colocado en un lugar que no te corresponde. Y desde ahí, todo se distorsiona. Nada parece suficiente. Nada parece claro. Nada parece estable. Porque no estás en tu centro. Estás ligeramente desplazado. Y ese pequeño desplazamiento cambia toda tu experiencia. Por eso, no se trata solo de relaciones. Se trata de cómo vives, de cómo decides, de cómo te posicionas ante lo que ocurre. Porque puedes tener las circunstancias adecuadas y aún así sentirte mal. O puedes estar en una situación incierta y sentirte en paz. No por lo que hay fuera, sino por desde donde lo estás viviendo. Esa es la diferencia. Y cuando empiezas a verlo, algo se ordena. Empiezas a reconocer patrones. Situaciones distintas, pero sensaciones iguales. Momentos diferentes, pero el mismo tipo de incomodidad. Y entonces entiendes algo importante. No es la situación. Es la silla. No es el entorno. Es tu posición. Y cuando eso se vuelve evidente, dejas de intentar cambiar todo lo de fuera. Dejas de buscar la respuesta en el otro. Dejas de pensar que todo depende de lo que ocurra. Y empiezas a hacer algo distinto. Te observas. No para juzgarte. No para corregirte constantemente. Sino para detectar cuando te estás moviendo. Cuando dejas de hablar claro. Cuando empiezas a adaptarte de más. Cuando te callas algo que sí querías decir. Cuando aceptas algo que no encaja. Ahí es donde ocurre. No en grandes decisiones. En pequeños movimientos. En gestos casi invisibles. En esos momentos en los que podrías mantenerte, pero eliges desplazarte. Y cuando empiezas a ver eso, recuperas poder. No porque controles todo, sino porque puedes elegir. Puedes quedarte. Puedes no moverte. Puedes sostener tu lugar, aunque fuera haya incomodidad. Y eso es lo que cambia la vida. No eliminar lo que ocurre, sino no perderte mientras ocurre. Porque cuando permaneces en tu lugar, todo se vuelve más claro, más simple, más real. Y desde ahí, empiezas a vivir de una forma distinta, no reaccionando, no adaptándote constantemente, sino estando presente, firme, en ti. Y eso no es solo para el amor, es para todo. Capítulo 9. El vaivén. Cuando te mueves sin darte cuenta, no te mantienes siempre en tu lugar. Nadie lo hace. No existe un punto en el que llegas
Y ya no te mueves nunca más. Eso no es real. Lo que es real es el movimiento, el vaivén, ese cambio casi imperceptible entre estar en ti y empezar a salirte. A veces es sutil, casi invisible. Un pequeño gesto, un pensamiento, una reacción mínima, y ya estás un poco fuera. Otras veces es más evidente. Te notas inquieto, te notas dudando, te notas buscando algo que antes no necesitabas. Pero en ambos casos, el origen es el mismo. Te has movido. No porque quieras. No porque decidas perderte. Sino porque algo te ha tocado. Algo ha activado en ti. Una emoción. Una expectativa. Un miedo. Y en ese instante, te deslizas. Empiezas a salir de tu centro. A reaccionar. A adaptarte. A intentar recuperar algo que sientes que se ha movido. Y ahí comienza el ciclo. Vuelves a analizar. Vuelves a interpretar. Vuelves a buscar señales. Como si pudieras recolocarte desde fuera. Pero no funciona así. Porque cuanto más te mueves, intentando recuperar equilibrio, más te alejas. Es un movimiento automático, condicionado, aprendido. Durante mucho tiempo, funcionaste así. Te adaptabas para encajar. Cedías para mantener. Esperabas para no perder. Y ahora, aunque lo veas, tu sistema sigue reaccionando. Ese es el vaivén. No es debilidad. Es inercia. Es la forma en la que aprendiste a relacionarte. Pero ahora hay una diferencia. Antes no lo veías. Ahora sí. Y eso cambia todo. Porque el objetivo no es no moverte nunca más. El objetivo es notar cuando te estás moviendo. Ese es el punto. El momento exacto en el que algo cambia dentro de ti. Cuando pasas de estar tranquilo a empezar a pensar de más. Cuando pasas de sentir claridad a buscar respuestas fuera. Cuando pasas de estar en ti a empezar a ajustarte. Ahí ocurre. Y si puedes verlo en ese instante, tienes una opción. No seguir. No profundizar el movimiento. No entrar en el ciclo. Simplemente, parar. No reaccionar. No actuar inmediatamente. No intentar resolver desde ahí. Solo darte cuenta. Y ese gesto, tan pequeño, es enorme. Porque corta el patrón. Interrumpe la inercia. Te devuelve un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio aparece algo nuevo. Elección. Antes reaccionabas. Ahora puedes elegir. Antes te movías sin darte cuenta. Ahora puedes notar el movimiento. Y eso es lo que te devuelve el control. No sobre la situación. Sobre ti. Porque no puedes evitar que algo te afecte. No puedes evitar sentir. No puedes evitar que algo te active. Pero sí puedes evitar seguir moviéndote. Una vez que lo has visto. Ese es el aprendizaje real. No eliminar el vaivén, sino no dejarte arrastrar por él. Porque el vaivén seguirá. Habrá días claros. Habrá días confusos. Habrá momentos de firmeza. Y momentos de duda. Eso no cambia. Lo que cambia es tu capacidad de regresar. Más rápido. Con más conciencia.
sin perderte tanto tiempo, sin profundizar tanto. Y poco a poco, ese movimiento se reduce. No desaparece, pero pierde fuerza, pierde duración, pierde impacto, porque ya no lo alimentas, ya no lo sigues, ya no lo conviertes en una historia, solo lo ves y vuelves una y otra vez, sin juicio, sin frustración, sin exigirte perfección, porque entiendes algo esencial. No se trata de no caer, se trata de saber volver. Y en ese regreso constante, vas construyendo algo nuevo, una estabilidad distinta, no rígida, no perfecta, pero real, basada en tu capacidad de no perderte completamente, de no quedarte atrapado, de no olvidarte de ti. Y eso es lo que marca la diferencia. No cuánto te mueves, sino cuánto tardas en volver a tu lugar. Capítulo 10. Permanecer sentado. Volver a tu lugar. No es lo más difícil. Lo más difícil es quedarte. Porque volver ocurre en un instante. Ves claro. Sientes claro. Te recolocas. Pero después, la vida sigue. Las emociones siguen. La otra persona sigue. Las situaciones siguen. Y ahí es donde todo se pone a prueba. Porque permanecer no es natural al principio. Tu impulso es moverte, responder, ajustarte, actuar rápido, hacer algo para recuperar control. Pero ahora sabes que ese impulso es el inicio del desplazamiento. Y entonces aparece el verdadero trabajo. No hacer, no reaccionar, no seguir el impulso inmediato. Quedarte. Parece simple, pero no lo es. Porque quedarse implica sentir, sin moverte. Sentir la incomodidad, sin resolverla al instante. Sentir la duda, sin salir corriendo a buscar respuesta. Sentir el vacío, sin llenarlo automáticamente. Y eso es incómodo, porque durante mucho tiempo, cada sensación generaba una acción, cada emoción provocaba un movimiento. Ahora no. Ahora sientes y te quedas. Y en ese quedarse, algo cambia. La emoción no crece, no se amplifica, no se convierte en historia. Pasa, se mueve, se disuelve, pero solo si no la sigues. Ese es el punto clave. No es evitar sentir. Es no convertir lo que sientes en una reacción automática. Porque cada vez que reaccionas, refuerzas el patrón. Cada vez que te mueves sin conciencia, vuelves a salir de tu lugar. Pero cada vez que te quedas, aunque cueste, aunque incomode, aunque no sea perfecto, te fortaleces. No hacia afuera, hacia adentro. Empiezas a construir algo que antes no tenías. Sostén interno. Una base. Un lugar al que no tienes que volver. Porque ya no te vas tan lejos. Y eso cambia tu forma de vivir. Antes, todo te movía. Una palabra. Un gesto. Una ausencia. Ahora, no todo te desplaza. No porque no te importe, sino porque estás más presente en ti. Y desde ahí, las decisiones cambian. No respondes de inmediato. No te precipitas.
No intentas controlar lo que no depende de ti. Observas, sientes y eliges desde un lugar más estable. Pero hay algo importante. Permanecer sentado no es aguantar. No es soportar lo que no encaja. No es quedarte en situaciones que te hacen mal. Eso sería otra forma de perderte. Permanecer no es quedarte en cualquier sitio. Es quedarte en ti. Aunque la situación cambie. Aunque el otro se aleje. Aunque algo no funcione. Tú no te mueves de tu lugar. Y desde ahí puedes decidir con claridad. Puedes quedarte si hay coherencia. Puedes irte si no la hay. Pero en ambos casos no te pierdes. Ese es el verdadero poder. No controlar lo que ocurre, sino no perderte mientras ocurre. Y cuando empiezas a vivir así, todo se simplifica. No necesitas pensar tanto. No necesitas analizar tanto. No necesitas anticipar tanto. Porque hay algo dentro de ti que sostiene, que contiene, que no se derrumba con cada cambio. Y eso te da una tranquilidad distinta. No la tranquilidad de que todo está bien, sino la de saber que tú estás en tu lugar. Y desde ahí, todo lo demás se vuelve secundario. Porque por primera vez, no estás reaccionando a la vida. Estás presente en ella. Sin moverte. Sin perderte. Sin abandonarte. Simplemente permaneciendo. Capítulo 11. Cuando el otro no cambia. Y tú sí. Hay un momento en el que todo se vuelve evidente. No porque ocurra algo nuevo, sino porque tú ya no estás viendo igual. Antes dudabas. Antes interpretabas. Antes esperabas. Ahora no. Ahora ves. Y lo que ves no siempre es lo que querías ver. Porque al colocarte en tu lugar, algo se revela. La realidad del vínculo. Sin esfuerzo. Sin interpretación. Sin historia añadida. Simplemente lo que es. Y a veces lo que es no cambia. La otra persona sigue igual. Misma forma de actuar. Misma distancia. Mismo nivel de implicación. Nada nuevo. Y ahí aparece una sensación distinta. Ya no es confusión. Es claridad. Y la claridad no siempre alivia. A veces incomoda más que la duda. Porque la duda dejaba espacio para la esperanza. Pero la claridad no. La claridad muestra. Sin suavizar. Sin adornar. Y lo que muestra no siempre encaja contigo. Ahí es donde ocurre el verdadero desafío. Antes intentabas cambiar la situación. Ahora entiendes que no depende de ti. Antes sostenías. Ahora ves que no hay nada que sostener. Antes esperabas. Ahora sabes que esperar no transforma. Y en ese punto tienes dos opciones. Volver atrás. Volver a interpretar. Volver a justificar. Volver a sostener lo que no encaja. O quedarte. Quedarte en la claridad. Aunque duela. Aunque no sea lo que querías. Aunque implique soltar. Ese es el momento real. No cuando algo falla. Sino cuando tú ya no puedes dejar de verlo. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. No puedes forzar coherencia donde no la hay.
No puedes construir conexión donde no existe de forma natural. No puedes mantener algo si para hacerlo tienes que moverte de ti. Y eso cambia tu forma de actuar. No desde la reacción, desde la decisión. Ya no discutes lo evidente. Ya no intentas convencer. Ya no buscas explicaciones infinitas. Simplemente observas. Y eliges. Y elegir no siempre es cómodo. Porque a veces elegir significa soltar. No por orgullo. No por impulso. Por coherencia. Por respeto a ti. Por no volver a colocarte en un lugar que ya sabes que no te corresponde. Y eso puede sentirse como pérdida, pero no lo es. Es recuperación. Recuperación de tu lugar, de tu claridad, de tu forma de estar en el mundo, sin tener que adaptarte constantemente. Porque al final, no se trata de que el otro cambie. Nunca se trató de eso. Se trata de que tú veas. Y cuando ves, dejas de sostener lo que no es. Dejas de quedarte donde no encaja. Dejas de invertir donde no hay retorno real. No desde el cálculo, desde la conciencia. Y en ese punto, algo se cierra. No con ruido, no con drama, con comprensión. Entiendes que no todo está destinado a quedarse. Que no toda conexión es para sostenerse en el tiempo. Que no todo lo que sientes tiene que convertirse en una relación. Y eso te libera. No porque deje de doler, sino porque deja de confundirte. Porque por primera vez, no estás luchando contra la realidad. Estás viéndola. Y desde ahí, todo se simplifica. No tienes que hacer más. No tienes que insistir. No tienes que demostrar. Solo tienes que mantenerte en el lugar en el que estás. Y desde ahí, dejar que lo que no encaja se caiga solo, sin empujarlo, sin forzarlo, sin sostenerlo. Porque cuando tú no lo sostienes, lo que no es sólido no se mantiene. Y eso no es una pérdida. Es una verdad que por fin has dejado de evitar. Capítulo 12. El lugar al que siempre puedes volver. No es un punto final. No hay una versión de ti que ya no se mueva nunca más. No hay un lugar desde el que todo sea perfecto. Eso no existe. Lo que sí existe es algo mucho más real. Un lugar al que puedes volver. Siempre. No importa cuánto te hayas alejado. No importa cuánto hayas dudado. No importa cuánto tiempo hayas pasado fuera de ti. Ese lugar no desaparece. No se rompe. No se pierde. Solo dejas de habitarlo. Y por eso puedes volver una y otra vez. Sin importar el momento. Sin importar la situación. Sin importar lo que haya pasado. Ese es el verdadero cambio. No evitar el movimiento. No evitar las emociones. No evitar los errores. Sino saber que no estás perdido. Aunque a veces lo parezca. Porque ahora reconoces el camino. No con la mente. Con la sensación. Sabes cómo se siente cuando estás en tu lugar. Sabes cómo se siente cuando te has movido. Y esa diferencia ya no la puedes ignorar. Antes podías quedarte días, semanas, incluso meses, fuera de ti, sin darte cuenta. Ahora no.
Ahora lo notas. Antes. Más rápido. Más claro. Y eso lo cambia todo. Porque no necesitas perfección. No necesitas hacerlo todo bien. No necesitas no caer. Solo necesitas algo. Volver. Volver cuando te das cuenta. Volver cuando algo no encaja. Volver cuando te sientes fuera. Volver sin castigarte. Sin juzgarte. Sin exigirte haberlo hecho mejor. Porque cada regreso refuerza el camino. Cada vez que vuelves, te conoces más. Te reconoces más. Te sostienes más. Y poco a poco, ese lugar deja de ser algo a lo que tienes que volver. Y empieza a ser donde estás la mayor parte del tiempo. No siempre, pero sí cada vez más. Y eso es suficiente. Porque no se trata de no moverte nunca más. Se trata de no perderte completamente. De no quedarte atrapado. De no olvidarte de ti. Por demasiado tiempo. Y desde ahí, todo cambia. Las relaciones. Las decisiones. La forma en la que vives. Porque ya no estás buscando fuera lo que sabes que tienes dentro. Ya no estás intentando sostener lo que no se sostiene solo. Ya no estás dudando constantemente de lo que sientes. Ahora, confías. No en que todo salga bien, sino en que tú sabrás volver. Y eso es una tranquilidad distinta. No depende de nadie. No depende de nada externo. Depende de algo simple. De tu capacidad de regresar a ti. Una y otra vez. Sin ruido. Sin drama. Sin necesidad de hacerlo perfecto. Solo volviendo. Porque al final, no se trata de encontrar el lugar correcto. Se trata de recordar que siempre has sido el mismo. Y que nunca lo has perdido realmente. Solo te has alejado de él. Y ahora ya sabes cómo volver. Afirmaciones guiadas. Permanezco en mí. Permanezco en mí, incluso cuando dudo. No persigo lo que no se acerca. No interpreto lo que no es claro. Veo lo que es, sin añadir lo que no está. Me doy el espacio de sentir, sin reaccionar de inmediato. No necesito respuestas rápidas para estar en paz. Mi valor no depende de la atención del otro. Mi lugar no cambia según cómo me miren. No me reduzco para encajar. No me adapto hasta perderme. No sostengo lo que no se sostiene solo. No justifico lo que en el fondo no encaja. Confío en lo que veo cuando dejo de interpretarlo. Confío en lo que siento cuando estoy en mí. No necesito convencer para ser elegido. No necesito demostrar para ser suficiente. Permito que la realidad se muestre tal como es. Y desde ahí, elijo. Elijo quedarme cuando hay coherencia. Elijo irme cuando no la hay. Sin culpa. Sin lucha. Sin necesidad de explicarlo todo. No me abandono para mantener una conexión. No me pierdo para sostener una relación. Me quedo conmigo, incluso cuando duele. Me respeto, incluso cuando cuesta. Vuelvo a mi lugar cada vez que me doy cuenta. Sin castigo. Sin juicio. Sin exigirme perfección. Cada vez que vuelvo, me fortalezco. Cada vez que me sostengo, me reconozco. Cada vez que no me muevo, me recupero.
Estoy en mí. Estoy presente. Estoy donde me corresponde. Y desde aquí, todo lo que llega es más claro. Todo lo que se va deja de confundirme. Permanezco. Observo. Elijo. Y siempre vuelvo a mí. Epílogo. No vas a hacerlo perfecto. Nadie lo hizo antes que tú. Porque esto no empezó contigo. Mucho antes de este momento. Otros también amaron. Otros también dudaron. Otros también se perdieron. Intentando sostener lo que sentían. Se sentaron en lugares equivocados. Esperaron más de lo que debían. Confundieron el amor con el sacrificio. Y también aprendieron. No con palabras. No con teorías. Con experiencia. Con caída. Con regreso. Porque esto que hoy comprendes no es nuevo. Es antiguo. Es una sabiduría que no se enseñaba, pero se vivía. El arte de permanecer en uno mismo, mientras todo se mueve fuera. El arte de no abandonarse, aunque el amor empuje. El arte de ver, sin distorsionar. Ellos también se movieron. Ellos también dudaron. Ellos también tardaron en volver. Pero algo entendieron. Una y otra vez. No se trata de no caer. Se trata de saber regresar. Y ese conocimiento no se perdió. Solo quedó en silencio, esperando a ser recordado. Hoy, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás reconociendo algo antiguo. Algo que ya estaba en ti. Algo que otros, antes que tú, también descubrieron. Porque el amor cambia de forma. Cambia de rostro. Cambia de historia. Pero hay algo que nunca cambia. El lugar desde el que eliges vivirlo. Y ese lugar siempre ha sido el mismo. Si algo de este viaje ha resonado en ti, no es casualidad. Es memoria. Es algo dentro de ti. Recordando. En sabiduría olvidada. No buscamos darte más información. Buscamos devolverte lo que siempre ha estado en ti. Lo que otros vivieron. Lo que otros sintieron. Lo que otros comprendieron. Mucho antes que nosotros. Porque ellos también amaron. Ellos también se perdieron. Y ellos también aprendieron a volver. Si decides quedarte, no será para aprender más. Será para recordar mejor. Para ver con más claridad. Para no perderte. En medio de lo que sientes. Bienvenido. A lo que nunca fue nuevo. Solo estaba olvidado. Y ahora, ya forma parte de ti.